Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo sábado lleno de deportes aquí en A las 4 con Gustavo. Antes de comenzar quería recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como A las 4 con Gustavo en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También pueden seguir a nuestros aliados en sus páginas de Facebook, que los pueden encontrar como Tacna para el Mundo y Noticias Trujillo. Asimismo, no se olviden de sintonizar todos los sábados a Radio Libertad. Y también pueden comunicarse con nuestro contacto, nuestro número de WhatsApp, el 987656972, para entrevistas, publicidades y mayor información. Ahora pónganse cómodos, que las 4 con Gustavo está por empezar. Bien amigos, aquí estamos en un nuevo programa y es momento de presentar a nuestro invitado. Bien, hoy día vamos a hacer algo distinto. Hoy día no solo hablaremos de un deporte en específico, sino vamos a hablar de la generalidad, la actualidad, lo que vive en el mundo y también en nuestro país, pero desde otro enfoque. Sabemos que nosotros, seres humanos, nos enteramos mediante los medios de comunicación, volviendo a la redundancia, sobre todo lo que acontece, y bueno, en este caso en el mundo del deporte. Así que vamos a hablar un poco sobre la perspectiva, ¿no?, del periodismo deportivo respecto a estas noticias. Estamos con Johan de Anderas, escritor y host en el Diario del Gobierno, revista Sociedad y mucho más. Johan, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? A todos los que nos escuchan. La verdad, muy agradecido, muy entusiasmado de participar en un programa como el tuyo. Éxitos a ti también. Una anécdota chiquita, que no sé si viene el caso, pero Gustavo y yo nos conocimos la vez que me aventuré a ir al Estadio Nacional, cuando dije, ok, no tengo cosas que hacer, voy a hacer mi recorrido. Y coincidimos. Y ahora es genial que nos encontremos en una entrevista así. De hecho, es algo que me entusiasma bastante, Gustavo. Así que tengo los honores de estar en tu programa. Muchas gracias. Los honores aquí son nuestros, Johan. Y sí, precisamente comentarles, ¿no?, que ese día del Estadio Nacional fue la premiación del IPD a los chicos de los Juegos Panamericanos Junior de Cali Bay el año pasado. Entonces ahí nos encontramos con Johan, que está en la lista, en la fila de espera para entrevistar a los chicos. Claro. Entonces nos encontramos ahí, nos caímos bien, me dio su contacto al fono y ahora estamos aquí donde estamos, vía Zoom. Y dime, Johan, tú no redactas solo de deporte, dicho sea de paso, pero tú que has tenido la oportunidad también de gozar lo que redactas, en lo que trabajas, de ver un panorama general, ¿cómo es en sí la labor de un periodista que trabaja no solo enfocado a un sector del periodismo, sino en general? Claro, es una pregunta muy, muy precisa, porque para este tipo de carreras se necesita mucha habilidad en muchos campos, ¿no? Para todos los que nos escuchan, por ejemplo, hoy en día no basta, como me lo comentaron en la universidad, ser solamente un periodista que escribe. Tiene que ser un periodista que escribe, que entrevista, que hace varias labores. Y por ejemplo, cuando yo pensé entrar a la carrera, obviamente el periodismo deportivo era mi foco, ¿no? Era como, en todo el cuarto, quiero prender la luz y quiero ver periodismo deportivo, Johan de Anderas. Pero nunca me cerré a cosas. De hecho, yo no inicié en Diario del Gobierno, inicié en una radio digital escribiendo. Y allí ya escribía de entretenimiento. Pero ¿qué pasa, Gustavo? Es que uno no puede alejarse de los gustos de uno, ¿no? Sí, todos los caminos van a Roma, te llevan al periodismo, pero en el camino puede haber varios desvíos y no son todos malos, ¿no? Entonces a mí me gusta escribir lifestyle, me gusta escribir de entretenimiento, que no hace mucho, música. Y el periodismo deportivo quizás es ya la parte más alta de lo que quiero hacer. Pero yo te pregunto, Gustavo, ¿a ti no te gusta, por ejemplo, escuchar una canción? ¿No te gusta escuchar discos? Claro. ¿No te gusta, por ejemplo, empaparte de teatro, de cine? Entonces, somos abiertos, somos personas. Entonces, eso es lo que a mí me motiva, Gustavo. No, claro, entonces, obvio, ¿no? A todos nos gusta escuchar una canción, hablar de películas. Pero ¿qué tiene, que tú dices que tu foco principal es el periodismo deportivo? ¿Qué tiene el periodismo deportivo que no tienen otras áreas para ti?
Claro, esa es una muy buena pregunta, Gustavo, porque me la haces y yo traigo memorias de hace años, 2014, 2015, un año que me marcó. Lo que pasó fue que había una adicción que tenía a ver partidos de primero de fútbol. Creo que todos nos hemos iniciado por fútbol, pero la mentalidad estaba ahí. La emoción del deporte, la emoción de la hinchada, la emoción de los puntos, de cómo se defina, de las destrezas, la adrenalina. Y yo me puse a pensar y recordaba cómo mi papá me hablaba mucho de fútbol cuando yo ni siquiera veía mucha tele, no consumía streaming. Entonces yo decía, ok, todos somos personas, todos tenemos emociones, pero ¿y cómo despiertas esa vibra? Tiene que ser algo tan fabuloso y fantástico. Y yo cuando me empecé a aventurar en el periodismo deportivo, escuchando programas, escuchando debates, ok, tú y yo que ahora estamos creciendo en esto del periodismo deportivo, queremos aventurarnos a ser los protagonistas que lleven la información para el público porque nos nace. Y siempre comienzas con una ilusión, como una chispa, pero ahora como uno se ve, tú también te ves reflejado y dices, ok, estoy haciendo lo que quiero, estoy haciendo periodismo deportivo. Entonces ves que la pasión del deporte ya recorre tu cuerpo y puedes movilizarte, porque ¿esto qué incluye? Incluye comisiones, ir a cubrir partidos, incluye entrevistar, rajarte por encontrar a un entrevistado que a veces siente que es imposible, pero tú vas a insistir. Y me ha pasado, me han dejado en visto, pero aún sí me he levantado. Y toda esta ambición que tengo, porque soy un tipo de ambiciones, es porque me gusta crecer. Y el periodismo deportivo no solamente es una pelota que reúne a 11 jugadores, no, puede ser bajo el agua, puede ser en una pista atlética, puede ser en un skate park, porque el deporte es amplio, Gustavo, ¿no? Es amplio, claro, entonces, y no solo, y eso me mencionó un punto importante porque más allá también de la amplia variedad de deportes que existen, la gente tiene ese concepto. Por ejemplo, yo te hablo de natación, es un grupo de personas que se tiran al agua y nada. Exacto. Entonces, técnicamente es eso, pero tú te das cuenta que hay más allá de lo que nosotros podemos ver. Y tú, que eres redactor general, no de noticias generales, te has podido dar cuenta de eso, por ejemplo. Y también quisiera un poco tocar ese tema, no entrar de lleno, sino tocarlo desde el punto de vista deportivo, que es el programa, es el ADN de aquí. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando actualmente, el conflicto en un tema delicado, como lo es el conflicto de Rusia y Ucrania, y que, bueno, afectaba al deporte de miles de maneras, ¿no? Por ejemplo, te comento, hablamos no solo en el fútbol te puedo decir, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente, que la sede de la final de la Champions, que iba a ser en San Petersburgo, ahora es en Francia, en el Stade de France, ¿no? Luego, el Schalke 04, que actualmente, si no me equivoco, está en la segunda de Alemania, segunda de Alemania, retiró a Gazprom. Gazprom es una empresa rusa de gas y petróleo, ¿no? Manchester United está gestionando la salida de Aeroflot, Aerolínea Rusia. Y así las empresas rusas están perdiendo terreno en el fútbol. Y ahora, más allá del fútbol y de la Fórmula 1, Sebastián Vettel, que mira, el Grand Prix de Sochi está programado para el mes de septiembre de este año. Y estamos ya a finales de febrero, marzo. ¿Cuánto falta para septiembre? Falta muy poco. Regular. Pero mira, claro. Vettel desde ahora ya ha dicho, él no va a participar en Sochi. Él no participa, no pisa tierras rusas. Entonces, tú como que estás de lleno en este tipo de información, ¿tú cómo puedes decir que el deporte o las noticias o la información deportiva puede afectar a otros ámbitos? Claro, has recopilado toda la información de lo que está aconteciendo. Sabes que apenas surgió la noticia de la Ucrania-Rusia, ya en el diario estábamos trabajando en poder cubrirlo de manera como se debe, de una magnitud amplia, porque el panorama es muy amplio. Sí. Y por ejemplo, en el lado deportivo, nosotros no dudamos en poder sacar las noticias sobre la Champions League, que quizás es por ejemplo, debe ser la noche o la tarde en la que todos se sientan en sus casas desde cualquier parte del mundo y quieren apreciar un espectáculo futbolístico de los más grandes del mundo. Pero ¿sabes cómo esto ha repercutido? Que la UEFA convoca una reunión extraordinaria. Sí. Entonces, para que una institución como la UEFA recurra a una reunión extraordinaria, hay que tener en cuenta que es un fenómeno de la Ucrania y Rusia, un conflicto militar
de tan amplia manera. Y ahora, tú dices, ¿cómo esto repercute en el deporte? El periodismo deportivo, el deporte, todo reúne elementos esenciales que conllevan a la vida. O sea, por ejemplo, para ponértelo en un ejemplo, tú escribes una historia de un futbolista, un boxista o un nadador, ¿y acaso no ves la parte humana? Yo tuve como profesor a Ricardo Montoya en la universidad, un muy buen profesor, muy buena persona, muy buen periodista en su momento. Y sabes, él nos enseñó mucho de la parte humana. Por ejemplo, la parte humana de Muhammad Ali, cuando a él se le suspendió por 3 años del box. ¿Y sabes por qué? Por defender a los suyos en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no van a reaccionar personas del deporte ante un fenómeno como Ucrania y Rusia, que está viendo más de centenares y centenares de muertos, de fallecidos? La verdad es que es un fenómeno que no se puede obviar. Y ya sea Ucrania y Rusia, ya sea una guerra militar entre China y Estados Unidos, el deporte no está ajeno. Y esto peligra también, como también no sé si lo mencionaste, con que las selecciones de Polonia y algunas más no vayan a participar de la ronda de repechaje. De hecho, a la UEFA, claro, y ellos están en el grupo B de estos repechajes, que son las selecciones, como tú dijiste, la República Checa, Polonia y Suecia, si no me equivoco. Claro. Ya, las 3 han enviado un comunicado pues, a la UEFA diciendo que no quieren jugar en Rusia. Entonces, de eso hablamos, ¿no? De esa repercusión. Sí, es una repercusión muy importante porque es que todos debemos alzar la voz. Y la manera como es con acciones. Es con acciones. Incluso 2 exboxistas ucranianos, claro, son ucranianos, han decidido incluso decir, ok, vamos a ir a la guerra. ¿Por qué? Porque están defendiendo una patria. Y eso está exento que sean retirados. Esto es exento de que puedan decir, no, yo no me voy a ensuciar las manos. No, ellos quieren ensuciarse las manos para defender a su país. Eso mismo pasa, por ejemplo, cuando hay fenómenos sociales o fenómenos incluso naturales. Vamos a recorrer hace 4 años cuando aquí hubo el fenómeno del Niño, dejó varias casas fallecidas, y los peruanos, la selección de Gareca en ese entonces, que ya estaba renovada con Flores, con Cueva, alzaron la voz y le trajeron una victoria heroica ante Uruguay en el Estadio Nacional. Entonces, el deporte va más allá de simplemente la pelota, el estadio, vivir la adrenalina. El deporte va a la parte humana. ¿Y cómo no vamos a cubrir fenómenos sociales, militares? O sea, de verdad que es un ángulo que el periodismo deportivo siempre tiene que girar en torno, ¿no? Incluso también se puede hablar de repercusiones de muchos más temas, la verdad, Gustavo. También, por ejemplo, un tema pandémico, que bueno, por lo de la pandemia, lo del COVID-19, que bueno, hay un tiempo ahora al inicio de cada partido de fútbol, 1 minuto de silencio. Es un cambio, no tanto de reglamento, no sé si lo hayan puesto en el reglamento, sinceramente, se tiene que hacer obligatoriamente 1 minuto de silencio, no, pero bueno, es algo que los propios jugadores, es una conducta que ya la han adoptado, una conducta de respeto frente a las víctimas, frente a todo lo nuestro que se ha llevado a esta pandemia, ¿no? También claro, como tú dices, hay que considerar que el deporte va más allá del juego que nosotros podamos percibir. Es un tema muy social, es un tema de mucha índole social. Un deporte, un partido te puede unir a una familia, un partido puede separar un matrimonio. Suene tonto, pero es real, o sea, no sé si alguno de los que nos están viendo les haya pasado eso, espero que no, pero es algo que es una realidad, es un fenómeno que es raro, no te lo voy a negar, es un poco raro si lo ves desde un punto de vista así bien frío, pero bueno, quien entiende, ¿verdad? Así es, y por ejemplo, no vamos a negar que el fenómeno de, por ejemplo, de cualquier índole que vaya a afectar a un jugador vaya a ser tan repercutivo, sobre todo cuando los mismos jugadores alzan la voz, ¿no? Por ejemplo, tú ves en un club, hay dirigentes, hay personas que tienen el poder por encima de los jugadores. Claro. Pero la verdad, por ejemplo, cuando sucedió esto de la
no quiero alejarme mucho el tema de Ucrania rusa, pero por ejemplo, cuando sucedió esto del tema de la Superliga de fútbol en Europa, Ya, claro. yo me podía analizar, y los mismos jugadores decían, ok, yo me voy a separar, me voy a privatizar con otro grupo de 10 equipos, y me pongo a preguntarme, ¿pero acaso los mismos jugadores no se van a sentir, o sea, se van a sentir bien viendo cómo sus hinchadas les van a reclamar cómo abandonan el fútbol nacional? O sea, el deporte trae hinchadas, las hinchadas traen opiniones, y las opiniones que se manejan son respetables. Lo que no es respetable es el compromiso que un equipo, un club de fútbol o de cualquier deporte tiene con la vida social. Entonces esto va más allá. Por ejemplo, si creo que, no sé si se reportó, pero el estadio del Dinamo Kiev, o sea, está en Ucrania, y por ejemplo, si ese estadio, por ejemplo, que es un símbolo en el país europeo, se dañaba, se destrozaba, entonces ese símbolo de prácticamente uno de los recintos más importantes de Europa era dañado, estamos diciendo que toda la verdad cae sobre una acción militar que no tenía que repercutir sobre eso. Es como las personas que están escuchándonos y de una manera indirectamente son afectadas por un fenómeno que no tenía que afectar. Pero Claro. para eso está el periodismo deportivo, para eso estamos tú y yo, los que nos escuchan, para alzar la voz. Claro, y ahora te quería tocar otro tema justo relacionado a esto de la sensibilidad, ¿no? que pueda llevar o traer consigo el deporte. Y ahora, mira, un tema muy, muy especial es esto, que quería saber tu opinión. Tú sabes que aquí, por lo menos en nuestro país, no sé cómo se maneje en otros países, pero por lo menos aquí en nuestro Perú, un periodista deportivo que diga yo soy de la U, yo soy de Alianza, yo soy de U, yo soy de Cristal, es un pecado capital. No sé tú qué opinas de eso. Una muy buena pregunta. Sabes que uno de mis sueños, por ejemplo, es hacer es narrar partidos, comentar partidos. Creo que más comentar que narrar. Bueno, ya se Claro. está viendo cómo, pero uno se pone a pensar y cómo puedes soltar de la hinchada cuando tú narras un partido, comentar un partido. ¿Y por qué pongo esto? Porque quizás es donde tú vibras más la explosión de la emoción, pues. O sea, no puedes alejarte de eso. Entonces yo te cuento, porque por ejemplo yo actualmente estoy llevando un curso con Gino Bonatti, el narrador de la selección. Claro. Felizmente lo tengo como profe. Y dejó una reflexión tan grande que la voy a citar ahora, claro, para preparar para la pregunta. Lo que pasa es que es un tema que se maneja, pero no puede manejar lo que tú le transmites a la hinchada que te escucha. Es innegociable, por ejemplo, que en tus comentarios tú dejes la camiseta para atrás y tengas la camiseta del periodismo y tu responsabilidad con la persona que te está escuchando, viendo, leyendo, porque tú no puedes ser hincha de la U y no dejar de criticar la gestión del equipo crema. Tú no puedes ser hincha de Alianza y aceptar que no ha iniciado bien el año. Tú no puedes ser hincha de Cristal y aceptar que Cristal no tiene la capacidad goleadora quizás de otros años. Hay mensajes que dicen desde el vamos equipo hasta el análisis crítico. Entonces, No, claro. y a mí por ejemplo me costó un poco porque obviamente uno se encariña con su equipo, pero hay que ser realista. Y esto por ejemplo es muy controversial, ¿sabes, Gustavo? Porque por ejemplo, ¿y qué pasa cuando son partidos de la selección peruana? Eso también te quería decir, es que, Claro. por ejemplo, mira, Gino Bonatti, tú lo mencionaste, para mí, actualmente, hoy por hoy, uno de los mejores, si no es el mejor, narrador de la selección peruana. ¿Ok? Como es un ser humano, ¿cómo grita los goles de la selección y cómo grita los goles de otros equipos? Es un grito distinto, ¿no? Lo que pasa es que yo veo, ¿no? Por ejemplo, Movistar Deportes, por lo menos desde Movistar Perú, Deportes, es un canal dirigido para un público peruano. Entonces creo que ahí uno se podría dar el permiso, hablando de selección, y puede decir ¡gol! ¡Vamos Perú! No voy a decir ¡vamos Venezuela! ¡Vamos Colombia! No, pues o sea, no creo que no llevaría al caso, ¿no? Ahora hablamos de partidos, por ejemplo, canales como Gol Perú, Willax, que me resultó extraño, pero bueno, se sumó por ejemplo, para transmitir el U-Stein. Pero ahí en ese tipo de programas, ese tipo de emisiones, ahí sí creo que sería un poco desubicado gritar un gol de Alianza de manera más efusiva y llorar por un gol de la U, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa.
Tú, mira, si tú narraras un partido de la selección, más o menos, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, si yo narrase un partido de la selección, sería complicado porque no me podría dejar de la cabeza esas jugadas que tú no quieres que sucedan, pero la responsabilidad está. Y por ejemplo, si nos remitimos al Perú-Ecuador, donde nos metieron un gol a los 3 minutos, al minuto, perdón. Al minuto, a los segundos. Claro, de Michael Estrada. Obviamente hay una rabia de por medio. La pregunta es, esa rabia, ¿cómo se la transmite al público? Diciendo, no, ¿cómo no va a rechazar Callens? No, tú tienes que saber transmitírsela de una manera alturada. Y sabes, eso es lo que pasa en las transmisiones. Las transmisiones tienen que ser siempre alturadas. Por ejemplo, yo siento que la efusividad, la explosión, el relato de gol es permitido. Pero no por eso, por ejemplo, creo que hay que tener un límite entre ser hincha y ser la persona que está en la tribuna. ¿Con qué me refiero a eso? Claro. Yo he escuchado relatores, aunque creo que más comentaristas, que cuando está en un momento del minuto 70, del 80, ya prácticamente sueltan sus vamos, Flores, vamos, en pleno relato. Pero la verdad es que la descripción siempre funciona mejor que la emoción. Entonces, la descripción también es buena. Imagínate el periodismo radial. Un periodismo en el que, por ejemplo, las locuciones tienen que dirigirse a poder dibujarles sector por sector, jugada por jugada, porque la persona está en el carro, está en la cúster y no sabes lo que está pasando. Claro, entonces tienes que graficar el color de las camisetas, ¿sabes? Claro, obviamente, incluso los detalles que la gente quizás dices, no les importa, pero tienes que saber. Entonces, la manera es saber cómo transmitir el mensaje, porque si no sabemos cómo transmitir el mensaje, entonces el periodismo deportivo puede estar fallando. Y claro, no hay que también desviar emociones por aventurarnos a construir historias, no. A mí lo que me gusta, por ejemplo, de este proceso último de Gareca, es que creo que todos estamos en realidad, por ejemplo, de que Perú hubo partidos que no jugó bien, pero pudimos conseguir los resultados y lo estamos concientizando. No como, por ejemplo, yo creo que hay selecciones en Sudamérica que creo que sí se aventuraron a decir, somos la selección potencia, llegamos a 7 partidos. Yo he escuchado a periodistas, sí lo conoces seguro, ¿no? Samuel Vargas, por ejemplo, el colombiano de DirecTV, que se aventuró varias veces a no sé si minimizar, pero sí a no valorar lo que el conjunto peruano estaba haciendo. Y, por ejemplo, decía, mi selección Colombia para Rusia 2018 está para los 7 partidos. Entonces, no hay que aventurarnos a construir historias, pero sí hay que aventurarnos a poder transmitir el mensaje al público. Eso es no, claro, o sea, hay un factor, claro, o sea, hay un factor que podemos nosotros diferenciar. Creo yo, no sé si compartimos la idea, pero dentro de una narración yo creo que uno puede arriesgarse, más no inventar cosas. O sea, yo veo, por ejemplo, le dan un pase filtrado a la Padula y la Padula está cara a cara con el arquero. Y antes de que le pegue yo puedo gritar, igual me puedo decepcionar y no queda mal, no sé, no puedo arriesgarme, o de repente si fue penal, no fue penal, pero es mi primera impresión, tal vez, y eso es lo que a veces le pasa al hincha, y tú dices penal, amarilla, roja, pero de repente ves la repetición y no es lo mismo. Creo que esas primeras impresiones son, es algo también muy distinto, a lo que tú dices de inventar historias, que es algo ya pues un poco más conchudo, ¿no? Creo que ya es un poco que va más allá y se aleja del profesionalismo, que es lo que se quiere. Claro, ¿sabes qué me pasó en el 2018? Hubo un partido, creo que era la final de la Copa del Rey, era Barcelona, todavía con Messi obviamente en ese año estaba vigente, con el Sevilla, si no estoy mal, con el Alavés. Barcelona terminó goleando 3-1, creo. Pero hubo un momento, tú sabes que uno de los periodistas más reconocidos en Latinoamérica es Juan Pablo Varsky, ¿no? Juan Pablo Varsky es un capo, ahora próximo creo que va a haber una conferencia para una agencia. Bueno, el punto es que Varsky siempre tiene comentarios lúcidos. Ahora, aventurarte en un partido, una narración, una locución, es muy arriesgado si vas a hacer lo que Varsky hizo en ese momento. Y Varsky que es un capo. Paulinho, jugador brasileño, hizo un pase filtrado que creo que le llegó a Messi. Entonces, Varsky se atrevió a comparar a Paulinho con el histórico Cafú.
Entonces, hay momentos que hay que tener pinzas para poder evaluar literalmente cómo manejas los tiempos en las locuciones deportivas. Pero, claro, obviamente, si nos aventuramos y arriesgamos para poder también llegar a la emoción del hincha, está bien, siempre con altura, porque al fin y al cabo es una responsabilidad el periodismo, es una responsabilidad. Y mientras más nos esforcemos por mejorar detalles, por pulir, entonces en la fila vamos a estar adelante. Porque no nos estamos conformando con simplemente transmitir, ser hincha y vestirte de periodista. No, el saco es para quien realmente se esmera y quien pasa horas buscando datos y sabe cómo utilizarlos. Eso es lo que yo creo. No, claro, y ahora algo muy interesante que mencionaste es saber cómo utilizar los datos. Porque yo me acuerdo, no me acuerdo sinceramente qué partido, qué narrador, pero solo tengo esto de que ahora sale con la camiseta, por así decirlo, la camiseta 24, tal jugador X, que nació el mismo día del estreno mundial de Toy Story. Qué buena descripción, ¿eh? Qué buena descripción, me encantó. Es muy preciso. Si hubiera Balón de Oro para narraciones, creo que ese estaría por ahí. Pero sí. No se refiere a eso, no. Tratar de no ofrecer información que no va al caso, o que es más, puede confundir a la propia persona, al televidente o al oyente. El televidente o al oyente no es y no se le obliga a ser un conocedor máximo del fútbol, o un conocedor máximo de toda la cultura general. Él simplemente, o ella simplemente quiere ver un partido, distraerse, gritar el gol de su equipo o su selección. O simplemente un partido por diversión. No tienes que darle la información de cuántos bebés nacieron el día que su mamá nació. No son ese tipo de datos. Hay que saber cómo gestionarlos. Y ya para ir terminando esta pregunta, ¿cómo se gestiona un dato acertado en un partido? Es un dato acertado el que realmente impacta en el partido. Es un dato acertado el que realmente va a captar la audiencia. Pero también, mira, déjame decirte esto. Esto me lo enseñaron ahora último y yo quizás quiero mejorar y ponerlo en práctica. También es un dato acertado el que se dice de manera directa y con menos palabras. Tú sabes que mientras las explicaciones, mientras los argumentos, mientras más tiempo se tomen, la audiencia no va a saber cómo comprender. Mira, por ejemplo, esto mismo me pasa cuando das datos en una redacción. A mí que me gusta escribir, puedo decirlo. Por ejemplo, ahora me encuentro haciendo un artículo para el diario del Gobierno sobre el campeonato del 34, de 1934. Un tema controversial para Sí, fue un tema muy delicado. Muy controversial. Entonces, no solamente pasa en el periodismo de locución, sino escrito, en todos lados. Hay que ser concisos. Un dato, por ejemplo, es saber que Michael Estrada tenía 5 goles antes del 6º que le marcó a Perú. Entonces, uno dirá, ok, Ecuador le hemos estado ganando, no perdemos con Ecuador y sin contar amistosos, desde aquella vez para las eliminatorias para Brasil 2014, y entonces, ok, podemos disfrutar el partido, pero tú no puedes dejar de mirar el equipo rival como un equipo que sí te puede azotar, más si Ecuador viene teniendo la temporada goleadora y sólida en las eliminatorias. Creo que es de las mejores de las últimas 4. Entonces, hay que tener cautela. Hay que tener cautela con cómo usar los datos también, porque no es simplemente patriotismo o usar los datos a tu favor. Por ejemplo, yo puedo hacer una nota o recoger datos de Alex Valera, quien viene teniendo una buena temporada, pero no por eso voy a dejar de cubrir a los defensas rivales, quienes sabes que participan de una valla invicta. Entonces, todo eso repercute. Y por ejemplo, en general, usar la data es hermosa cuando tú te nutres, realmente investigas, tú realmente sabes, por ejemplo, ahora que estoy investigando del título del 34, tú realmente sabes que hubo una confusión tremenda porque se jugó un partido de ligas, se hizo la suma de puntos de la reserva y luego, mágicamente, ese campeonato quedó desierto y instaron a un partido a mitad del año que venía. Entonces, ¿qué confusión? ¿Qué pasa si un hincha que nos está viendo o que está leyendo lo que escribimos
no sabe esos pequeños detalles. Se va a aventurar y va a tomar riesgos y va a empezar a insultar y va a hacer de las redes sociales un mar de comentarios que no queremos escuchar, porque al fin y al cabo son más agravios que comentarios. Y eso mismo puede pasar en una locución. ¿Qué pasa si me equivoco y digo que, por ejemplo, ok, ya nuestro delantero viene bien marcando en la Liga Mexicana, pero ¿qué pasa si no registra goles siendo titular? Todos esos detalles cuentan. Entonces yo me pongo a pensar, y esto es más como una conclusión del periodismo en general, la data es hermosa, la data es un punto a favor. La documentación previa no es menos que quizás las formas como tú lo haces. Por al fin y al cabo, y sabes, cuando quizás ves a los reporteros de cancha, ellos al fin y al cabo también tienen un peso, y es que el locutor te va a preguntar, ok, Pepito, dime este dato, ¿y qué pasa si no lo tiene? Va a terminar matado, va a terminar matado, va a recibir todas las críticas, por eso se preparan tanto, por eso la data es hermosa, Gustavo, y una muy buena pregunta, porque a mí me gusta mucho recoger data. Perfecto, lleva tiempo, pero lo disfrutas cuando te das cuenta que puedes armar mejores. Sí, perfecto, ángulos. claro. Uno no disfruta haciendo lo que hace, ¿no? Porque es bueno saber cómo elegir esta persona. No es un trabajo fácil. Uno ve a hombres, mujeres, a trabajadores, personas sentados con saco y corbata hablando. Habla cualquiera, claro. Uno dirá, ¿no? Pero antes de esa conversación, ¿cuántas madrugadas? También, ojo, y que es un desgaste no solo psicológico, mental, es un desgaste físico, hay que decir. Uno se cansa, uno suda. Entonces, hay que decir esas cosas, creo que es importante. Johan, nos ha ganado el tiempo, pero igual, hermano, ha sido un gusto hablar contigo. ¿Algo más que desees agregar aquí? Nada más, me ha encantado la conversación. Creo que siempre una charla, un tecito, vamos a llamarlo, con alguien que entiende de lo que estamos hablando, es muy bueno para liberar siempre los buenos comentarios, ¿no? Y nada, he disfrutado la charla. Muchas gracias por la invitación y nos vamos a ver pronto, Gustavo, ¿eh? Vamos a ver pronto, Johan, que el mundo del periodismo aquí es chico. Es muy chico. En algún estadio. De un estadio. Y a Johan, de verdad, un fuerte abrazo a la distancia y una foto, regálame una foto nomás. Sí. Para ponerla. Listo, Johan. Un gustazo. Un gustazo por todo. Y bien, amigos, ya hemos conversado con Johan de Anderas, escritor, host en Diario El Gobierno y revista Sociedad. Y bien, ha sido agradable conversar con él y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Pausa y regresamos con Entretiempo Deportivo con las noticias de la semana. Nos volvemos.